estoy en la librería Juan Rulfo, en Madrid, obviamente, que es una librería muy particular. Es una librería muy sólida en cuanto a su oferta de libro de alto nivel académico, antropología, sociología, filosofía, toda la gama de las ciencias sociales. Pero es una librería que también está repleta de sorpresas. Estamos en el Metro Moncloa, Metro Moncloa, Metro Moncloa, y me gustaría hacerles un llamado de atención sobre ciertas cosas que quizás no perciban con tanta claridad como nosotros que estamos editando sistemáticamente en México. Una de ellas es los avances que se han logrado en la colección de historieta, la llamada colección popular. Hicimos una colección para libros en librería y no kiosco, donde por cierto logramos la edición de Los Escorpiones del Desierto de Hugo Pratt en 3 tomos, o el maravilloso libro de Ángel de la Calle, Pinturas de Guerra, probablemente lo mejor que he leído en los últimos años en novela gráfica. Pero también la colección que llegará en estos meses a sus 12 primeros títulos reúne algunas de las cosas mejores que se han publicado a nivel mundial en la historieta con estos formatos y unos precios mucho más bajos. El cómic se ha vuelto prohibitivo en materia de precios, pastas duras, y pierde el sustento que tenía entre lectores jóvenes. Por otro lado, me interesa particularmente hablar de algunas de las colecciones. Por ejemplo, ya tenemos los 7 tomos de la historia del pensamiento socialista de G.D.H. Cole, que estuvo agotado durante 25 años, y es quizá la mejor historia organizada desde el punto de vista de un socialdemócrata de izquierda, de un socialista de izquierda, que por cierto tiene una característica muy peculiar. G.D.H. Cole, cuando no escribía 7 tomos como este, entre ellos es buenísimo el 1 y el 2. El 1, donde cuenta la polémica entre Marx y Bakunin. No, el 2. Y el 1, donde cuenta el socialismo en sus formas más primitivas y más interesantes. Los destructores de máquinas, Fourier, etc. Cole, yo le tengo un particular cariño porque de repente descubrí que en los ratos libres escribía novelas policíacas muy malas. Entonces, bueno, esto quizás es una virtud y no un defecto porque se nota cuando hace historia. Hay una voluntad de contar y no de abrumar al lector con las notas de pie de página. La colección popular del fondo ha cambiado brutalmente en los 4 años que llevamos administrándola. La edición de Landru, la novela de Jürgen Alberts sobre el multiasesino francés, la incorporación de novelas prohibidas como Ladrones en la Noche de Koestler, la novela que le vomitó encima a todo el mundo, los comunistas stalinistas por llamarlo traidor y desertor, los socialistas para cerrarle el camino a Inglaterra por criticar el imperialismo británico en Palestina, los palestinos por defender al sionismo primitivo, los comunistas de los primeros kibbutz, donde él se formó, por cierto. Una novela apasionante. A mí me desconcertó cuando la leí. Así como Pulgarcito, la historia prohibida de Roque Dalton, el poeta latinoamericano. Incursionamos en la ciencia ficción con autores hoy desconocidos en España como Bernardo Fernández Beff, o reimprimimos una gran novela de Rafa Marín, Trechera. Y también, entre los libros que salieron, La defensa de César Montes, el preso político más perseguido en la historia contemporánea de Guatemala, hoy en la cárcel, y con una campaña internacional de amnistía, donde cuenta su vivencia en la cárcel y las razones que lo llevaron a la cárcel. En la colección brilla los 2 primeros títulos de Manuel Canallada, Itinerario del Abismo, cuentos en los que cada vez que te quieres sorprender, un narrador de origen vasco, pero formado en México,
con temas muy difíciles de etiquetar. Se mueve entre el policíaco no tradicional, la ciencia ficción, y es autor de algunos de los escándalos que la novela policíaca creó en México, traspasando lo literario para llegar mucho más allá que esto. Esta librería tiene además una de las mejores secciones de literatura infantil y juvenil que puede haber, yo creo que en el mundo de habla español, porque el Fondo, que es la editorial más importante en el terreno infantil y juvenil de toda América Latina, ha logrado conjugar los autores más potentes en el mundo de la literatura infantil y están reunidos en este segundo piso de la librería. Van a encontrar, además, libros a precios verdaderamente destructores del mercado del libro, como la colección Vientos del Pueblo. En particular hay algunos geniales, como La Formación de Andreyevsky, como el Zoológico de Berlín de Grossman, como Los dones de los tres reyes, que es una historia insólita de qué hacían tres reyes magos, entre comillas, en Belén un día que dijeron que iba a haber un nacimiento de niños dioses. O colecciones fuera de lo común, como nuestros libros de historia. Adela Fernández, que está haciendo uno de los bestsellers en la literatura mexicana, la hija del famoso y mítico Indio Fernández, cuyos cuentos son para poner nerviosos a los feministas heterodoxos y a los ortodoxos, peor todavía, porque viene del infierno. Y Adela lo cuenta, cómo es el infierno donde vivió. Abajo, aparte de lo que les comentaba de entrada, de una sería muy sólida, por los breviarios a precios por abajo del mercado español. Los libros de fondo cuestan un tercio de lo que cuestan los libros en este país. Aparte de eso, hay algunas cosas que deberían resultar un descubrimiento para el lector español, que no solo se mueve en este barrio, en el universo de la literatura social, el ensayo narrativo, etc. No puedo irme de la librería sin hablar de cosas que a mí me han sorprendido profundamente. En particular, bajé hasta acá para hablar de esta trilogía. Stratis Sirtis ha sido el más importante narrador del siglo XX en Grecia y está perdido, absolutamente perdido. La trilogía de Jerusalén, El Cairo y Alejandría, las ciudades imposibles durante la Segunda Guerra Mundial, el conflicto narrado donde sexo, racismo, violencia, multiculturalidad está contado en toda su más absoluta riqueza, más las tensiones que una guerra donde el enemigo principal es el nazismo y el fascismo italiano, no deja de ser también los comportamientos del imperio inglés, sobre todo contra los griegos, que están proponiendo una opción diferente. Guerra sí, pero guerra y revolución, no regresar al viejo régimen reaccionario monárquico. Las librerías son para llegar, meter la mano y divertirte, pero de repente hay algunos que a mí me gustan en particular. No me hagan caso, que siempre me gusta la historia de Pablo de la Torriente, muerto durante la Guerra Civil Española, uno de los más brillantes narradores cubanos del siglo XX, perdido totalmente en la memoria colectiva y en la memoria propia. Estamos viviendo editorialmente desde México un momento muy interesante y la librería refleja muy bien esto. El libro es la historia de los Revueltas. Pepe Revueltas, escritor. Fermín Revueltas, pintor. El músico, la actriz,
que es la historia sorprendente de la familia en América Latina donde probablemente se juntó mayor talento bajo un solo apellido. Yo no dejaría de leerlo, sobre todo por los ecos que puede repercutir en torno a una propuesta generada por todos los hermanos revueltas de que la cultura juega un papel revolucionario, nunca mejor dicho, en el hacer y el decir diario. En un país como España, donde el pensamiento político de una parte de los españoles, los menos listos, se mueve hacia la derecha, vengan de la librería del fondo, nos seguimos moviendo hacia la izquierda. Hasta luego.